Paz y bien, hermanos. El buen samaritano. ¿Quién es mi prójimo? Homilía para el domingo 15 del tiempo ordinario en el ciclo C. Estamos leyendo el Evangelio de San Lucas, hoy el capítulo 10, versículos 25 al 37. Escuchemos primeramente, hermanos, en directo el texto del Santo Evangelio. En esto se levantó un maestro de la ley y le preguntó para ponerlo a prueba: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? Él respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Él le dijo: has respondido correctamente. Haz esto y tendrás la vida. Pero el maestro de la ley, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondió Jesús diciendo: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó en manos de unos bandidos que lo desnudaron, lo molieron a palos y se marcharon dejándolo medio muerto. Por casualidad, un sacerdote bajaba por aquel camino y al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a aquel sitio. Al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un samaritano que iba de viaje llegó a donde estaba él y al verlo se compadeció. Y acercándose le vendó las heridas, echándole aceite y vino, y montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y le dijo: cuida de él, y lo que gastes de más yo te lo pagaré cuando vuelva. ¿Cuál de estos 3 te parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los bandidos? Él le dijo: el que practicó la misericordia con él. Jesús le dijo: anda y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Hermanos, el que escucha las palabras de Jesús en el Evangelio siente que está escuchando lo más profundo de sí mismo, lo que acaso uno no pueda escuchar si otro no se lo estuviera diciendo. He aquí la parábola del buen samaritano. Ante la pregunta de un doctor de la ley, Jesús inventa de repente una historia ficticia que nos involucra y nos estremece. La pregunta teórica es esta: ¿quién es mi prójimo? La respuesta vital es simple: tu prójimo es el necesitado. La conclusión imperiosa y urgente: vete y haz tú lo mismo. Al escuchar hoy esta parábola dramática, se me cortan todas las reflexiones recordando un suceso acaecido esta misma semana, el lunes 8 de julio, cuando el Papa Francisco visitó la pequeña isla de Lampedusa, 20 kilómetros cuadrados, que está a 200 kilómetros al sur de Sicilia y unos 100 kilómetros, algo más, al norte de Túnez. Es una isla trampolín de los emigrantes que de África quieren entrar en Europa o en regiones de Asia.
Muchos emigrantes han dejado tristemente su vida en el mar al intentar esta aventura para la subsistencia propia y de sus familias. El Papa comenzó la homilía con estas palabras: los inmigrantes que murieron en el mar, los barcos que en vez de ser una forma de esperanza han sido un camino de muerte. Así fue el titular de los periódicos, decía el Papa. Cuando hace unas semanas leí esta noticia, que por desgracia muchas veces se repite, el pensamiento siempre se devuelve como una espina en el corazón que trae sufrimiento. Y entonces sentí que tenía que venir aquí, hoy, a orar, a hacer un gesto de cercanía y también para despertar nuestras conciencias para que lo que pasó no vuelva a suceder. No vaya a suceder de nuevo, por favor. El báculo que llevaba el Papa, el cáliz, el altar, el ambón, se hicieron con maderas de barcos destruidos y cayucos que han llevado a los inmigrantes en la isla y a veces han naufragado. Y las vestiduras eran de morado, como en Cuaresma, porque se trataba de pedir perdón, todo un símbolo. ¿Dónde está tu hermano?, repetía el Papa, como Dios dijo a Caín cuando mató a su hermano Abel. Y decía: hoy en día nadie se siente responsable de esto y hemos perdido el sentido de la responsabilidad fraterna. Caímos en una actitud hipócrita del criado, del sacerdote y el altar, de la que habla Jesús en la parábola del buen samaritano. El hermano parece medio muerto, al borde del camino. Tal vez pensamos: pobre, y continuamos en nuestro camino. No es nuestro trabajo, y con ello nos sentimos muy bien. Estas palabras decía el Papa. El Papa hablaba de la indiferencia, de la globalización de la indiferencia, de la anestesia del corazón. La cultura que nos lleva a pensar en nosotros mismos, decía, nos hace insensibles a los gritos de los demás. La indiferencia hacia los demás e incluso lleva a la globalización de la indiferencia. La globalización de la indiferencia. Nos hemos acostumbrado al sufrimiento de los demás. No nos concierne, no nos importa, no es nuestro negocio. Todo esto lo decía el Papa. Volviendo a los acontecimientos de la muerte en el barco a la que se refería, el Papa se interrogaba: ¿quién de nosotros ha estado llorando por esta razón y por sucesos de este tipo? Por la muerte de estos hermanos y hermanas. ¿Quién lloró por estas personas que estaban en el barco? Por las madres jóvenes que trajeron a sus hijos. Por estos hombres que querían algo para mantener a sus familias. Somos una sociedad que ha olvidado la experiencia del grito de sufrir con la globalización de la indiferencia. Hermanos, me he detenido conscientemente, de un modo largo, en citar al Papa, que viene perfectamente en la explicación de esta dramática parábola que Jesús nos dirige. Vengamos pues a lo que Jesús, el Señor, nos está diciendo en la parábola de hoy. Pasó un levita, pasó primero un sacerdote, y al verlo, para no complicarse la vida, dio un rodeo y siguió de largo. Pasó luego un levita, otro que también estaba al cuidado del templo, y dio un rodeo. Pasó un samaritano, los samaritanos no se hablan con los judíos, y veamos lo que hizo. Este buen hombre
vio que allí había algo, desvió su cabalgadura, seguramente que un asno, se bajó, se acercó y contempló el panorama. Un asaltado, allí tirado, sufriendo, malherido. Pensó que lo primero que había que hacer era curarlo. Sacó de su alforja algo que tenía a mano, vino y aceite, le curó como pudo, le puso un trapo de venda y lo cargó en el pollino para llevarlo a la venta, a la posada, al khan, que llaman los árabes, donde se acomodan animales y hombres. Y allí pagó de su bolsillo gratis un par de denarios, que vienen a ser 2 sueldos diarios, y le dijo al posadero: cuídalo y lo que gastes de más te lo pago a la vuelta. Todo ello gratis y de buen corazón, sin importarle quién era el herido, que es de suponer que fuera un judío, un enemigo. Con esta escena dura que ha inventado Jesús, vengan ahora los teólogos a preguntarse: ¿quién es mi prójimo? Tendrá que ser de mi raza, de mi religión, de mis costumbres. ¿Quién es mi prójimo? El que necesita de ti, el que Dios pone en mi camino. Hermanos, con esto Jesús nos está preparando para el juicio universal. Esto es cumplir los mandamientos, según nos lo dirá en otra parábola. Gracias, Jesús, por darnos el Evangelio claro y puro. Tú nos has mostrado el camino. Danos valor para cumplir el mandamiento del amor, que es tu mandamiento. Amén.